Estamos el día de hoy en una última sesión, ¿cierto? Sí. Ok. Estamos llegando al final de lo que fue todo el mes de enero y febrero en una gran serie. ¿Cómo se llamó esta serie? Aquí lo tenemos. Nube y fuego. Encontrando y siguiendo la voluntad de Dios. Vamos a entrar entonces en materia. No sin antes recomendarte esto. Mira, ¿cuántos nos siguen ya en el canal de videos de la congregación? ¿Sí? Ok, si no lo has hecho hasta este momento, te invito. Es muy fácil, vas a YouTube, le tecleas Creación y Vida Ojo de Agua, te va a aparecer este canal, ahí está el ejemplo. Te vas a ir donde, y bueno, si no te has suscrito, pues ahí le das en la campanita, te suscribes, ¿no? Pero te vas a donde dice listas, ojo, listas, y en listas ahí van a aparecer todas las series que hemos dado, todo está organizado para que le das donde dice listas y te va a aparecer esto. ¿Ya viste qué es? La reproducción de todo lo que ha sido esta serie, Nube y Fuego, ahí está. Sesión 1, sesión 2, sesión 3, están todas las sesiones hasta este momento. Va a estar esta sesión, por eso se está grabando, ¿sí? La vas a tener ahí para que tengas si te perdiste alguna, si quieres retomar alguna otra sesión, si quieres volver a escucharla. Yo siempre hago la recomendación cuando estén cocinando, cuando estén lavando los trastes, qué sé yo, ¿verdad? Vuelvas y escuches nuevamente lo que Dios nos habló en toda esta serie, ¿de acuerdo? Entonces ahí está clara la instrucción, ahí lo tienes, recuerda, te vas donde dice listas, le das clic y te va a aparecer inmediatamente todas las sesiones, ¿sale? Bueno, ahora sí, ¿están listos? Vamos, abróchense como decimos los cinturones y vamos a encontrar la última sesión. Si la semana pasada hablábamos que encontrar la voluntad de Dios significa servir, yo quiero preguntarte, ¿qué significará entonces seguir la voluntad de Dios? ¿Recuerdas que lo trazamos con una palabra? Vuelvo a repetir, si encontrar la voluntad de Dios, porque ¿cuál fue el eslogan de esta serie? Encontrando y siguiendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, vuelvo a repetir, si encontrar la voluntad de Dios significa servir, así lo vimos, ¿qué significará seguir la voluntad de Dios? Bueno, porque para tener el panorama completo necesitamos esas dos partes, ¿cierto? Ya sabemos qué significa encontrar, pero ¿qué significará seguir? Bueno, precisamente por eso titulé la sesión de esta siguiente manera. Seguir, ahora ya no es encontrar, sino seguir la voluntad de Dios. Di conmigo fuerte, significa confiar. Muy bien. Ese es el título de esta última sesión. Seguir la voluntad de Dios significa confiar. Ahora ya tenemos el cuadro completo. La semana pasada dijimos que encontrar la voluntad de Dios era servir. Y entonces seguir la voluntad de Dios significará confiar. Entonces, servir y confiar creo que es uno de los dos elementos más importantes cuando hablamos de encontrar y de seguir la voluntad de Dios para nuestra vida. Encontrar porque nos dimos cuenta de que tú y yo fuimos comprados a precio de sangre, ¿verdad que sí? Y por tal motivo Dios nos ha hecho sus hijos y con la intención que vimos que el pueblo de Israel hizo, los introdujo a una nueva tierra, los introdujo a unos nuevos planes, pero los introdujo para que le sirvieran, ¿cierto? Y ahora, una cosa es llegar al destino, pero otra cosa es saber cómo nos vamos a comportar, ¿cierto? No es lo mismo, ya llegué, pero ya llegué y ¿qué vas a hacer? No, es ya llegué y ahora te toca o nos corresponde realizar algo importantísimo. Y lo que Dios nos está pidiendo es que cuando ya llegamos a su voluntad, que es en Cristo, la vida en el Señor, ahora tenemos que indiscutiblemente, di conmigo,
Confiar. ¿Por qué? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que la vida cristiana no es nada fácil? ¿Podrás levantar tu mano? ¡Wow! ¿Cuántos saben que el llevar a cabo una vida como Dios nos indica, en obediencia, en sujeción a su palabra, es para nosotros o representa para nosotros una gran cantidad de retos y de desafíos? ¿Cierto o no? ¿Y cuántos ya se dieron cuenta que muchas veces las situaciones en nuestro entorno no ayudan mucho? ¿Sí me doy a entender? Pero ya estamos dentro de... ¿Nos regresamos? ¿Nos regresamos, como decimos, al mundo? ¿Nos regresamos a nuestra vida pasada? Entonces, aunque las circunstancias no estén a nuestro favor, dilo nuevamente fuerte conmigo, nos toca confiar. Porque a quien le hemos dado nuestra vida no es alguien que está improvisando con nosotros. A lo que voy es que a Dios no es alguien que le hemos entregado nuestra vida y está improvisando con nosotros. ¿Tú crees que Dios está diciendo, bueno, ya llegaste, tu familia ya llegó, se está rascando la cabeza y diciendo, ¿qué voy a hacer con estos? A ver, ¿dónde los pongo? ¿Qué haré? ¿Tú crees que eso es Dios? Pero a veces las circunstancias parecen, híjole, que no están las cosas a nuestro favor. Entonces nos corresponde confiar. Confiar que a quien le hemos dado nuestra vida realmente sabe lo que va a pasar con nosotros. Realmente conoce qué es lo que tú y yo necesitamos. Y desde ahora te digo algo, Él está trabajando en nosotros y está haciendo su obra poderosa. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Ahora entonces, yo te decía, toda la serie fue poder observar los textos que encontramos en las Escrituras que hablan acerca de la columna de nube y la columna de fuego. ¿Te acuerdas que hablábamos de todos los que están registrados en el Pentateuco, en el libro de Éxodo? La mayoría vimos algunas citas en Números. Después de ahí nos fuimos al libro de Nehemías, ¿te acuerdas? Después de ahí, la semana pasada hablamos de los salmos. Los salmos también hablan de la columna de nube y de fuego, ¿verdad? Pero hoy vamos a finalizar con uno de los pocos pasajes, escucha bien, en el Nuevo Testamento, fíjate, eso no habíamos visto hasta el día de hoy, en el Nuevo Testamento que hable también de esta referencia de la columna de nube, de la columna de fuego. Y esta referencia se encuentra, si tú traes tu Biblia, por favor, si no, aquí en pantalla va a aparecer Primera de Corintios, capítulo 10. Si tú tomas nota, apunta, vamos a leer los primeros 13 versículos, porque ahí vamos a tomar esta referencia para lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. ¿Sale? Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 hasta el 13. Ahora, rápidamente un poco de contexto. Esta carta, el apóstol Pablo la dirige, es una de las dos cartas que el apóstol Pablo dirige a una de las iglesias, llamada la iglesia de Corinto, ¿sí? Por eso se llama Primera de Corintios. Ahora, estamos hablando de que ha pasado muchísimo tiempo de los eventos que hemos hablado, del libro del Éxodo, ¿verdad? La transición del pueblo de Israel para llegar a Canaán, ¿sí? Pero el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia, ojo, eso es muy importante, porque lo que vamos a ver no solamente es una descripción histórica de lo que pasó, sino que el apóstol Pablo está utilizando esta referencia histórica para algo que quiere mostrarnos a todos los creyentes hoy en día, ¿sí? Los que decidimos profesar la fe cristiana. Porque las cartas que encontramos son para nosotros. Todas las cartas del Nuevo Testamento son cartas que son aplicables porque fueron dirigidas a las diferentes iglesias. Yo te pregunto, ¿serán aplicables para el día de hoy para nosotros? Sí. Total y absolutamente. ¿Ok?
Ahora sí, ya que sabemos un poquito de este contexto, vamos a dar lectura. ¿Estás conmigo? ¿Me vas siguiendo aquí en pantalla? Si tú traes tu Biblia, puedes abrirla. Versículo 1. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió, ojo, a nuestros antepasados. Fíjate. Hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados. Ahí está la referencia. ¿Por qué? Por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Versículo siguiente. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Verso 4. Y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Versículo 5. Sin embargo, algo pasó. Ya puso hasta aquí un marco referencial. Está refiriéndose al mismo evento que hemos visto toda esta serie. Está hablando de como lo vimos en su momento, mucho tiempo después lo habló Nehemías, mucho tiempo después lo hablaron los salmistas, lo hicieron referencia en sus salmos. Ahora, mucho más tiempo, Pablo está usando la misma porción histórica porque algo quiere mostrar. Y aquí está esto. Verso 5. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados en el desierto. Verso 6. Esas cosas, presta mucha atención al verso 6. Esas cosas, ¿cuáles cosas? Las que acaba de describir. Todo lo que había comentado en los 5 versículos anteriores son esas cosas. Y fíjate lo que dice. Y esas cosas sucedieron, ¿lo puedes leer fuerte conmigo? Como una advertencia. ¿Para quién? ¡Wow! Para nosotros. ¿Quién crees que está involucrado en el nosotros? La iglesia, di conmigo, la iglesia en general. Todos los creyentes, así como fue la iglesia en Corinto, ahora es la iglesia aquí en San Martín, Texmelucan, esta congregación de Ojo de Agua y todas las congregaciones, es la misma advertencia. Estas cosas, dice, lo está utilizando el apóstol Pablo porque quiere mostrarnos, quiere advertirnos algo. ¿Cuál es lo que nos quiere advertir esto? A fin de que, primero, no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Segundo, verso 7, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y 3, no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Verso 9, tampoco, otra parte que también nos está advirtiendo para todo esto, deberíamos poner a prueba a Cristo como lo hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Verso 10, otra cosa que también nos está advirtiendo, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte, ¿qué pasó? Los destruyó. ¿Te das cuenta cuántas cosas nos está advirtiendo? Todo ese mismo evento está utilizando el apóstol Pablo para advertir todo lo que puede pasar. Yo lo voy a resumir así: cuando dejamos de confiar en Dios. Wow. ¿Cómo se llama esta sesión? ¿Quién me dice? A ver, fuerte. ¿Cómo se llama esta sesión? Confiar. Grábate esa palabrita. ¿Bien?
Seguimos, ya estamos terminando. Y dice después, estas cosas, nuevamente, lo recalca, sucedieron a ellos. ¡Wow! ¿Cómo qué? Ejemplo para nosotros, porque se pusieron por escrito, wow, para que nos sirvieran, nuevamente, de advertencia, ojo, foco amarillo, a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Quién cree que hasta este momento, si en ese momento cada generación creía, ¿verdad?, que era la última? Bueno, nosotros seguimos creyendo, ¿verdad?, que seguimos Solo sé una cosa, el Señor está cada vez más cerca, ¿verdad? Entonces, ¿tú y yo podremos ser esta? Claro que sí. Y si el Señor se tarda en regresar, nuestros nietos, nuestra descendencia será siendo ¿qué? También este mismo ejemplo, ¿para qué? Para que no cometa lo que el pueblo de Israel cometió. Este es el contexto, yo sé que de que muchos conocemos el siguiente versículo, pero a veces lo extraemos, ¿verdad? Y no tomamos en cuenta los 11 versículos anteriores. ¿Cuál? ¿El que crea que estar firme? ¿Verdad? ¿Te abre más el panorama? Si ustedes piensan que están firmes, dice el NTV, tengan cuidado de no caer. Y termino en el verso 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de la que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados. Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿A poco no está increíble este pasaje? Acabamos de observar cómo un claro ejemplo de la historia es usado para que la generación presente no cometa los mismos errores. Yo quiero empezar con una pregunta. Algunos de nosotros, alguna vez en su momento, y esto me encanta porque a veces es muy común comentarlo, ¿verdad? Y sobre todo en la paternidad. Yo en más de una ocasión he visto que un matrimonio se dispone a criar a sus hijos en obediencia y sujeción, y de repente se remonta a cómo fue su crianza de él, del papá en turno, y empieza a recordar, quién sabe por qué, pero primero recordamos lo malo, ¿a poco no? Lo malo que a lo mejor los errores que nuestros padres cometieron, ¿a poco no? Y de repente sale la frase popular: mis hijos, a mis hijos, que no les va a suceder lo mismo que mis padres hicieron conmigo. ¿A poco no? Seamos honestos, ¿cuántos han hecho alguna vez eso? O a mis hijos no les va a tocar lo que a mí me tocó. Si a mí me tocó sufrir, yo voy a trabajar para que mis hijos no sufran. ¿A poco no? ¿Sí? ¿Pero qué crees? Eso que dices que no querías que se repitiera, eso que dices, no, a mí mi papá me gritaba, me decía groserías, ¿no? Yo jamás le voy a hablar así a mis hijos, ¿y qué crees? Parece que es lo primeritito que hacemos. Te voy a decir algo bien fuerte. Muchas veces, y es bien trascendente entender esto, la gran realidad es que no aprendemos de nuestra historia. Y terminamos repitiendo los mismos errores del pasado. Un principal factor es porque ignoramos la historia o se nos llega a olvidar, que es como dicen, el no me acuerdo es pariente de no lo sé. Porque olvidar algo es lo mismo como si no lo supieras. Y a veces eso es lo que pasa, olvidamos el trato de Dios. Mira,
Vimos claramente en estos 13 versículos que el apóstol Pablo habló una gran cantidad de cosas que el pueblo de Israel hizo, ¿verdad? ¿Me ayudas a recordarlas? A ver, número 1, recuerdo que dijo que codiciaron, ¿cierto o no? Número 2, ¿alguien más que recuerda? Hicieron ídolos. 3, murmuraron, ¿cierto? 4, cometieron inmoralidad sexual. Y bueno, me parece que son 5. Fuerte. Pusieron a prueba a Cristo. ¿Te das cuenta? Todo eso pasa cuando un pueblo deja de confiar en su Dios. Y conmigo, sí. Como te decía hace un momento, la vida cristiana, lo decía al inicio, no es miel sobre hojuelas. Nadie nos dijo que iba a ser sencillo. Qué padre que ya llegamos, pero a veces pensamos que por el simple hecho de llegar, ¿a poco no? Todas las cosas, no sé por qué llegamos a pensar esa idea, se van a solucionar. ¿Y cuántos saben que las cosas no se solucionan solamente por el hecho de anhelarlas o desearlas? O a veces pensamos que Dios va a ser como así, una vez tú y ya cambiaste. No. Viene a través de un proceso en el cual, recuérdalo, lo hemos dicho muchas veces, jamás Dios va a violar nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque nos ha hecho con la firme voluntad para que cada uno de nosotros tome decisiones. Yo te pregunto, ¿era la voluntad de Dios, lo dijo Pablo bien ahorita, que un día murieran 23,000? ¿Esa crees que era la voluntad de Dios? ¿Dios los sacó para que quedaran postrados en el desierto? ¿Esa era la voluntad de Dios? Entonces, ¿por qué sucedió? Di conmigo, porque el pueblo tomó su decisión. Oye, ¿por qué? Porque el pueblo tomó su decisión. Y bueno, decisiones incorrectas. Dios no puede violar mi voluntad, no. Dios no se puede imponer en tu vida. Dios te muestra el camino, te da las opciones, te muestra su panorama y nosotros decidimos. Eso de que le echemos la culpa a Dios, porque Dios no, creo que no es válido. Cada uno tomó nuestras decisiones. Dios no te obligó a que te endeudaras. Dios no te obligó a que fueses, ¿verdad?, tras de otra persona. Dios no te obligó. Mira, ejemplos hay muchos. Pero, ¿sabes? El ser humano es tan tendencioso a quererse justificar. Y traer responsabilidades que a Dios, ¿verdad? Y diciendo, ¿cuántas veces crees que en consejería he ministrado a personas que creen que Dios ha sido malo con ellos? ¿Cuántas veces crees que he ministrado a personas que creen que Dios se equivocó con ellos? Que Dios fue injusto. O que Dios de alguna manera, ¿verdad?, no está obrando. ¿Por qué? Porque parece que nada está sucediendo. Las grandes verdades, querida familia, es que Dios nos ha llevado, ¿recuerdas?, a entregarnos a Él, sesión pasada en servicio, y posteriormente llama a un pueblo a que día a día confiara en Él. Y las muestras eran claras. ¿Te acuerdas? Estamos en el desierto. Moisés, no tenemos agua. ¿Qué pasó? Dile al Señor. Moisés va con el Señor. ¿Qué hago? Golpea. ¿Y de dónde brotó agua? De ahí. Queremos comer. ¿Qué pasó? Maná. Nadie dice que no era miel sobre hojuelas el desierto, pero día a día Dios se revelara para que el pueblo respondiera ¿en qué? En confianza. Ropa que no se desgastaba, calzado que no se... algo no mandaba una señal. Dios estaba diciendo, tu confianza no está en las cosas materiales, tu confianza está en mí.
Y parece que eso, como decimos, es una película que hemos visto muchas veces. ¿A poco no? Nuestra propia vida, ¿no te recuerda la historia del pueblo de Israel? ¿Sí o no? Sí, seamos honestos. Parece que una y otra vez queremos ver la misma película. Y a veces tratamos, y yo he visto una gran cantidad de personas que, ¿cómo juzga al pueblo de Israel? ¿Ah? ¡Qué bárbaros esta bola de tercos, ¿no? ¡Necios! ¿Qué crees? Somos nosotros. Ahí estamos. Queriendo y aferrarnos, no, como lo vimos en una sesión, no a la voluntad de Él, a nuestra voluntad. Hay algo precioso, yo creo que va a ser lo mejor que vas a escuchar en esta noche. Apúntalo. Vamos a leerlo fuerte todos. ¿Listo? Y conmigo. Con su dirección, fuerte. Vamos. 1, 2, 3. Con su dirección viene su providencia. Hasta rima, mira. ¿Cuántos creen esto? Y mira, yo te lo voy a decir con lo que hemos estado desarrollando. El pueblo de Israel siempre, recuerda, hubo una sesión que se llamó un lugar preparado para un pueblo. Dios no improvisó, Dios ya había preparado el lugar. ¿Dios los quería llevar? Sí, pero el corazón no estaba preparado. Es decir, siempre Dios dio dirección. Dios ya sabía lo que tenían que pasar y la enseñanza que Dios quería hacer en su pueblo era de dependencia diaria, constante, confiando día tras día en Él. ¿Qué pasaba con el maná si lo almacenaban? ¿Recuerdan? Y tú puedes decir, hoy en día, ¿no? Es más práctico, mejor. ¿Para qué, Señor, te desgastas? No, pues con una vez que derrames, ya tenemos para toda la semana, ¿verdad? Pero esa no era la intención. ¿Tú crees que Dios no podía hacer eso? Claro. Pero la intención era el corazón, de que día a día pudiesen confiar que Dios les proveía. Esos principios, familia, hasta el día de hoy no han cambiado. ¿Qué desea Dios que en cuanto a nosotros, que cada día podamos escucharle, creerle, saber que los días que estamos enfrentando a nivel general, a nivel global, sí, son días malos? ¿A poco no? ¿Cada vez crece la seguridad o la inseguridad? ¿Crecen los rumores de guerra? ¿Alguien ha estado pendiente de las noticias? ¿Alguien sabe, por ejemplo, el conflicto que trae Rusia a Ucrania? Dices, ¿eso es algo bueno? No. ¿Alguien sabe que estamos cada vez en un país más inseguro? Hay estados de nuestra república que yo escucho día tras día cada vez más asesinatos, cada vez más violencia, cada vez más tragedias, ¿cierto o no? Escuchas de robo, escuchas de aquí delincuencia por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú dices, caray, estamos en días difíciles, estamos en días complicados. Pero algo tiene que ser inamovible para cada uno de nosotros. Y es que nosotros hemos decidido confiar ¿en quién? En nuestro Dios. Y entonces cuando Dios da dirección, vuelvo a repetir, Dios no está improvisando con nosotros. Si Dios te ha dado, te ha puesto en un lugar, te ha enviado, te ha dirigido, te ha dicho, haz esto, confía. Porque cuando Él te dio la dirección, Él te está dando provisión. No estoy diciendo va a caer todo así, pero recuerda que es Dios, si es realmente Dios quien te ha llamado, si es Dios que realmente está llevándote a esa dirección, lo puedes trazar en múltiples aplicaciones en tu vida. Familia, no tenemos entonces de qué preocuparnos. No tenemos entonces que cambiar todo lo que Dios ha hecho por el simple hecho de que nuestros ojos naturales quieren ver cosas y resultados al instante. Lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros es
generar ese tipo de confianza como no lo tuvo en el pueblo de Israel. Yo quiero hacerte una pregunta que te quiero que la reflexiones en todo esto, en este tiempo. Y la pregunta es esta: ¿tengo confianza en Dios de que me está guiando por el camino correcto, sin importar lo que vea en el camino? Porque si hay algo que hace dudar, escucha, hasta el día de hoy a cada uno de nosotros, son las complicaciones que encontramos en el camino. ¿A poco no? ¿Y quién te dijo que es como ir así, de repente se empieza a decir, está difícil, está feo, no? ¿Y quién sabe por qué pensamos, verdad? Que porque está feo, porque está difícil, es sinónimo de retroceder. ¿Por qué llegamos a la idea de que cuando empiezan ahora sí como digo, cuando empieza como decimos, la batalla, se está dando? ¿Tú crees que el ejército se acobardaba en los tiempos bíblicos? Cuando dice lo recio de la batalla, ¿tú crees que, no está complicado, corran? No. ¿Cuántos saben que los momentos más difíciles es cuando hay que estar más aferrados a nuestro Dios? Te voy a decir algo en una lectura general superficial, lo que yo he visto en estos tiempos que seguimos de pandemia. Sí, claro, nuestra generación no había experimentado una pandemia como tal. Yo sé que generó muchísimas emociones, pero una cosa yo no estaba de acuerdo. Yo veía no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de la iglesia global. Vi muchas veces una iglesia aterrada. Una iglesia que fue superada por temor a no morir. Ahora, yo no estoy diciendo que yo era un valentón, ¿verdad? Y ahí, no, yo estoy diciendo eso. De hecho, tomamos medidas, ¿verdad? Tuvimos más de 9, 10 meses haciendo todo online, por ser sabios, por ser prudentes. Pero esa es otra cosa muy diferente a ser rebasado y pensar, ¿verdad?, que lo único que yo tenía que hacer era librarme de la muerte. Y ya ni hablar de todo lo que la iglesia tendría que hacer y seguir haciendo. Porque prácticamente en la lectura que yo tengo de este tiempo, muchas cosas hasta el día de hoy, la iglesia sigue parada, sigue como en una pausa, sigue haciendo, tal vez como tratando de sobrevivir en asuntos que, creo yo, tendríamos que tener una actitud totalmente diferente. Porque lo que vemos en el camino no necesariamente es el resultado que vamos a llegar al final cuando encontremos el lugar donde Dios nos quiere llevar. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro. En el camino vamos a encontrar una gran cantidad de cosas. En el camino vamos a ver cosas incluso que no nos van a parecer. En el camino nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor hay creyentes como nosotros que están ahí con nosotros y a lo mejor honestamente dices, híjole, deja mucho que desear su vida cristiana, ¿verdad? Y en el camino vamos a encontrar una gran cantidad de cosas. Te digo algo, que nada te desvíe de tu objetivo, que es cumplir con la voluntad de Dios. En el camino va a haber gente que te va a hacer dudar. En el camino vas a encontrar malos testimonios. Esa es la verdad. En el camino vas a encontrar situaciones difíciles, bien difíciles. Yo no estoy diciéndote, ¿verdad? Pero ¿cuántos realmente levantan su mano y dicen, sí es cierto, eso es lo que he visto? Porque mi vida en Cristo no ha sido nada sencilla. A ver, levanta tu mano si realmente. ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy exagerando con lo que estoy diciendo? Ustedes están dando testimonio diciendo, así es. Y para otros que tal vez no han experimentado tales cosas, es como una anticipación. De que no te extrañe que el día de mañana, es decir, que no te saques de onda cuando veas que a veces el camino
se convierte en un camino difícil. Pero ¿dónde debe estar nuestra mirada siempre? ¿Dónde debe estar nuestra perspectiva siempre? Te lo voy a decir con otras palabras. Que Él dijo, es por allá. Y tú y yo decidimos obedecerle. Que un día el Señor te mostró la pauta y tú y yo respondimos. Este principio lo he visto muchísimas veces en mi vida, en mi familia. ¿Sabes por qué estoy acá? Porque un día Dios me dijo, es por acá. Y yo decidí obedecerle. Y esa decisión me llevó a dejar varias cosas. Y estaría ahorita tal vez en otra instancia totalmente ajena y diferente. Si tú me preguntas, ¿ha sido fácil? Te voy a decir honestamente, no ha sido fácil. Pero una cosa estoy convencido. Al Dios al que le entregué mi vida, al Dios al que una vez yo decidí seguirle, al Dios en el que un momento yo le entregué la vida de mi familia, de mi hijo, ha sido fiel hasta el día de hoy. Seguirá siendo fiel porque mi Dios no miente. Él es aquel que me pida que yo le crea cada día que pasa. ¿Alguien le podrá dar un aplauso fuerte a Él? La generación que se quedó postrada en el desierto, lamentablemente, no cumplió con la voluntad de Dios. Tú sabes la historia. ¿Qué tuvo que pasar? Dios levantó una segunda generación. Los que salieron con tanta expectativa de Egipto, ¿qué crees? No entraron. Por eso hay un libro que se llama Deuteronomio. ¿Sabes por qué se llama Deuteronomio? Porque Deuteronomio quiere decir repetición de la ley o segunda ley. Y no porque existiese una segunda ley, sino porque tenía que ser referenciada a una segunda generación que no conoció la obra que pasó con sus padres. Por eso vas a encontrar pasajes similares tanto en Éxodo como en Deuteronomio. ¿Dónde están los 10 mandamientos? En Éxodo y en Deuteronomio. ¿Dónde están muchos de los pasajes medulares? En Éxodo y en Deuteronomio. Algo puede suceder si no decidimos confiar, porque encontrar es servir, pero seguir es confiar en Dios. Que no nos pase esto. Que al fin nadie sabe si hoy es el último día de nuestras vidas. Y bueno, estamos en un contexto donde si hacemos una lista de todas las personas que ya no están entre nosotros, ¿tú perdiste seres queridos? Yo perdí seres queridos. De 2 años para acá se han ido, los dedos me faltan. Gente cercana, gente allegada, gente con temor de Dios, pastores que amaba. Ahora, eso nos dice algo. Nadie de nosotros sabe si será el último día de nuestras vidas. Ok, pero si hoy fuese el último día de nuestras vidas, yo te quiero preguntar, familia, ¿habrás cumplido con la voluntad de Dios para tu vida? Es una pregunta muy profunda. Creo que la peor tragedia que le puede pasar a una persona que conoce a Dios, así como el pueblo de Israel, bueno, ya sabemos que hay diferencia entre saber de Dios y conocer realmente. Sabían, pero tal vez no le conocía. Porque si le hubiese conocido, le hubiese creído, ¿cierto o no? Creo que la peor tragedia que le puede pasar a alguien que dice que sabe de Dios es que muera
¿Pero qué? Y yo creo que esto es lo que nos está dejando esta serie. Ya estoy terminando. Han sido 6 semanas donde hemos visto elementos que no cambian. Elementos que tienen que estar consigo para el encontrar y el seguir la voluntad. Por eso recomiendo, vuélvela a escuchar, vuélvela a percibir, que Dios vuelva a hablar. Esas cosas no cambian. Principios como la fe, como el quitar la incredulidad, como el llevar a cabo el servicio a Dios. Múltiples cosas que hablamos tienen que vernos ahora nosotros como creyentes, como lo acaba de decir el apóstol Pablo en esta porción, como advertencia, como ejemplo, para que sigamos encontrando la voluntad de Dios. Yo anhelo de verdad así te lo digo, honestamente, Dios lo sabe, yo anhelo que esta congregación cumpla con la voluntad de Dios. Si soy más puntual, yo anhelo que cada familia aquí representada cumpla con la voluntad de Dios. Pero no solo es una cuestión de anhelo, de que el pastor anhele que la cumpla. Es una cuestión que tiene que ver con tus decisiones. Que comienza cuando tú le dices sí a Dios. Que prosigue cuando aceptas y te alineas a cada uno de sus principios. Y que trasciende cuando paso a paso sigues confiando y no te desligas de Él. Porque los tiempos son de Él. Yo no puedo decirte y no puedo estipularte un tiempo en el cual se logre lo que estás buscando, anhelando. Los tiempos son de Él. Él sabe qué tiempo se requiere. Pero hay una cosa preciosa que Él quiere resaltar. Si tú perseveras, si tú decides confiar, hasta el día de hoy nadie que haya puesto su fe, y lo dice en las mismas escrituras, hablando del final de nuestros días, nadie que haya puesto su esperanza en el Hijo de Dios, quedará avergonzado. ¿Lo crees? ¿Qué es lo que con lo que quiero terminar? Familia, el principal reto de este tiempo, el principal desafío que tenemos y los siguientes años, ¿sabes qué será? Que cumplamos con la voluntad de Dios. Que la iglesia del siglo XXI despertemos a la realidad de los tiempos que nos toca vivir y que respondamos conforme a lo que Él desea que tú y yo hacemos. Porque hasta el día de hoy, ¿sabes qué? La iglesia, esta comunidad de personas de aquí representados en varias familias, somos la respuesta a un mundo que adolece, a un mundo que está lastimado, a un mundo que está sufriendo. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia se le ha confiado las buenas nuevas. Porque la iglesia es la sal y la luz de esta tierra. Porque en ti y en mí está la respuesta de lo que Dios va a hacer para los próximos años. Pero de nada serviría saberlo si no vamos y trascendemos en que la voluntad de Dios sea puesta para la vida de las personas. ¿La voluntad de Dios es que hayas llegado a su conocimiento? Claro que sí. Pero la voluntad de Dios es que tú seas también transformado. No solo es llegar, es transformarse. Y la voluntad de Dios es que esa persona que ha sido transformada llegue ¿qué? A ser el instrumento para que otras y muchas personas lleguen a su conocimiento. ¿Por qué hoy te dices cristiano? ¿Por qué hoy te llaman cristiano? Porque hoy, ¿sabes por qué? Porque en algún momento alguien llegó y te compartió. Porque a lo mejor tu abuelo, tu papá, tuvo que pasar alguien que entendió que su voluntad no era solamente quedarse con este mensaje,
sino hacerlo llegar. ¿A quién? A otros. La voluntad de Dios es que tú y yo vayamos y hagamos discípulos en todas partes, en todo lugar. ¿Qué es lo más precioso que hoy nos podemos encontrar? Saber y decir claramente, yo estoy parado en la voluntad de Dios. Termino, como lo hemos visto, utilizando escritos, canciones de tiempos antiguos, y termino con uno que a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado. Es increíble porque hay un testimonio detrás del que escribió este himno. Se llama "Oh, qué amigo nos es Cristo". Todavía en iglesias históricas lo cantan, ¿verdad? "Oh, qué amigo nos es Cristo". A lo mejor mi papá por ahí sí te acuerdas, ¿verdad? "Oh, qué amigo nos es Cristo". Tremendo, ¿verdad? Lo vamos a leer un poquito. Oh, es una estrofa, obviamente. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es porque no llevamos, dice, todo a Dios en oración. Bueno, está preciosa todo lo que después habla, pero lo más importante, sabes que este hombre por causa de su fe, tuvo que ser martirizado y presenciar la muerte de sus seres queridos si no negaba a Cristo. Él prefirió su propia muerte por encima de negar a Cristo. Familia, la voluntad de Dios para nuestras vidas es increíble. Dios quiere que tú y yo estemos en su perfecta voluntad. Pero ahora nos toca a nosotros decidir y seguir adelante en lo que Él nos va a ir mostrando. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie?